El ciclo endometrial son los cambios que ocurren dentro del endometrio durante los 28 días que dura el ciclo sexual femenino. Este es un poco más fácil que el anterior. Y podemos decir que en este ciclo endometrial existen tres fases. Voy a acercar el teléfono para que se vea mejor. La fase 1 es la fase M o de menstruación. Recuerden que el primer día del ciclo sexual es el día que comienza el sangrado. Entonces, del día 1 al día 4/5, el endometrio se descama y se cae a través de los genitales femeninos. Por lo tanto, la capa endometrial se descama, ¿no? Desaparece. Esa es la fase 1 o fase menstrual, que dura hasta el día 4/5. Después recuerden que los primeros 14 días el ovario producía estrógeno, que acá lo dibujé. Ese estrógeno que fabricaba el ovario viene a actuar sobre el endometrio y lo empieza a hacer crecer, ahí va aumentando de tamaño. Y va creciendo, recuperando la parte perdida con la menstruación. A esta etapa, en donde el estrógeno estimula que crezca el endometrio, se la llama fase proliferativa o fase estrogénica, en donde el endometrio empieza a crecer, como está dibujado acá abajo, ¿sí? Por la acción de esta hormona, recuperando lo perdido con la menstruación. Después del día 14, recuerden que el día 14 ocurría la ovulación, entonces el ovario empezaba a producir la segunda hormona, ¿se acuerdan? La hormona que fabricaba era la progesterona, a partir del cuerpo lúteo. Esa progesterona también va a actuar sobre el endometrio, pero lo va a hacer crecer todavía más, ¿sí? Va a hacer que crezca más todavía, que va más para arriba. ¿Por qué? Porque ese endometrio se tiene que preparar para la implantación del huevo. Entonces, acá la pared endometrial, como está mostrado en este dibujo acá abajo, está mucho más crecido, para que el día 21 aproximadamente, si es que hay fecundación, se implante el huevo. Entonces, lo que hace la progesterona en realidad es hacer que el endometrio crezca todavía más que lo que hizo el estrógeno y se mantenga bien arriba. Mientras haya progesterona alta, el endometrio va a estar bien arriba y no se va a perder. Entonces, del día 14 al día 28, esa progesterona que fabrica el ovario hace crecer el endometrio en la fase que se llama fase secretora. Recuerden que para el día 28 el cuerpo lúteo involucionaba o se atrofiaba y dejaba de producir progesterona. Al dejar de producir progesterona, el endometrio se descama y cae con una nueva menstruación. Es decir, que cuando la progesterona que está acá, haciendo crecer el endometrio, desaparece, el endometrio cae y aparece una nueva menstruación que era la fase 1. ¿Sí? Entonces, las tres fases, la fase menstrual del día 1 al día 14, donde se produce la caída del endometrio. La segunda fase es la fase proliferativa, del día 4/5 al día 14, perdón, del día 1 al día 4, ¿no es cierto? La fase menstrual. Del 4 al día 14, la fase proliferativa, en donde el estrógeno que fabrica el ovario hace crecer el endometrio, recuperando lo perdido con la menstruación. Del día 14 al día 28, la fase secretora, en donde la progesterona que produce el ovario hace crecer más al endometrio, preparando ese endometrio para la implantación del huevo el día 21. Piense que si hay implantación, el huevito va a crecer acá adentro. Necesita que esto esté bien alto para que acá se forme el huevo. El día 28, cuando desaparece la progesterona, en realidad el término es por deprivación de progesterona, al faltar o estar privado de progesterona, el endometrio se descama y cae, comenzando un nuevo ciclo, apareciendo nuevamente la etapa de la menstruación. Acá en estos dibujos traté de dibujar lo que sería un endometrio que está creciendo por acción del estrógeno, apenas crecido, y un endometrio mucho más crecido y mucho más alto por acción de la progesterona, preparándose para que se implante el huevo. Si no hay implantación del huevo, cuando desaparece la progesterona, cae este endometrio generando la menstruación. Y este es el ciclo endometrial, ¿sí? Por acción de las hormonas estrógeno y progesterona que fabricaba el ovario. Bien, entonces, para hablar del ciclo hormonal, decimos entonces que las hormonas que se fabrican por la hipófisis en los primeros 14 días es la folículo estimulante, ¿se acuerdan que estimulaba la maduración del folículo ovárico hasta el folículo maduro o de Graf? Y la LH que hacía que que el ovario produzca estrógeno. Este estrógeno que está acá en los primeros 14 días del ciclo. Después hay un pico de LH que desencadena la ovulación. Y ahí terminaría la acción de la hipófisis. Después,
El ovario entonces fabrica los primeros 14 días estrógeno y los segundos 14 días, por acción del cuerpo lúteo, la progesterona. Bueno, con esto terminamos de verlo por separado, para decirlo de alguna manera, lo que pasa con las hormonas y lo que pasa en el endometrio y lo que pasa en el ovario. Ahora en el próximo video lo que voy a hacer es tratar de explicar todo junto y explicar qué pasa cuando ocurre cuando hay fecundación, se forma el huevo y cómo hacemos para que ese endometrio no se caiga. Ustedes van a ver el año que viene, materno-infantil, que la progesterona que está acá es la que va a mantener el endometrio arriba. Como les decía hoy, cuando hay deprivación o falta de progesterona, el endometrio cae. Por lo tanto, siempre que una chica tenga una amenaza de aborto, con pérdidas y contracciones uterinas, lo primero que van a usar es progesterona para tratar de mantener el endometrio alto y que no se caiga y no genere una menstruación. Pero bueno, todo eso lo van a ver en la materia que se llama materno-infantil. Así que en el próximo video trato de cerrar lo que es el ciclo sexual explicando todo junto.